Aquí tenemos un nuevo video para ustedes, un portafolio: soltero, casado, viudo, divorciado, con hijos o sin hijos. El impacto del estado civil, los hijos en las decisiones de inversión. Si te gustan este tipo de videos, suscríbete, por favor, para que te puedan notificar cuando lancemos uno nuevo. El artículo que vamos a revisar es el efecto del estado marital y los niños en los ahorros y en la elección de portafolio. Apareció en 2010 en la revista de estudios financieros. Y la metodología consistió en un modelo que considera individuos con diferentes edades, niveles educativos, géneros, estados civiles y número de hijos. Se utilizan datos de un estudio de salud y jubilación que tienen en Estados Unidos y un estudio también de dinámica de ingresos. El primero de ellos son de 20.000 personas aproximadamente, y el segundo es un seguimiento longitudinal de hogares norteamericanos. Esta es la página web que tiene el estudio de salud y de jubilados norteamericanos, y este del panel de estudio de la dinámica de ingreso. Aquí tenemos una tabla que parece compleja, pero que nos dice algo bien interesante: es el impacto de los hijos en los ingresos de dos grupos, de las personas que tienen estudios secundarios y las que tienen estudios universitarios. Aquí vamos a ver cómo al comienzo la gente que tiene estudios secundarios solamente tiene menos efecto negativo para su situación financiera que la que sucede con los que tienen estudios superiores, que se ven más afectados. Y así les vamos a indicar algunos de los puntos para que ustedes los revisen. Aquí estamos viendo las mujeres que se ven afectadas cuando tienen niños menores de 2 años, de 0 a 1 año. Y eso pasa no solo en las de estudios secundarios, sino también, y un poquito más afectadas, las que tienen estudios universitarios. Así iremos marcando algunas de las edades, porque aquí están divididos por edades, cómo impactan en los ingresos. En los hombres, por ejemplo, cuando ya tiene más de 2 a 4 años, impacta negativamente en sus ingresos. Y así vamos a ir marcándoles para que ustedes, si tienen tiempo, pues puedan revisarlo con calma y ver cómo se afectan los ingresos de acuerdo a la edad de los hijos. Ahí les ponemos para que tengan una ayuda de que esa aspa pues indica que han sido afectados negativamente. Los hombres con educación secundaria tienen -2 y los hombres con educación superior -4 de impacto de los hijos en sus ingresos. La constante es el punto de partida de los ingresos en el modelo. Los individuos de educación superior tienden a pasar más tiempo en la educación formal y pueden comenzar a trabajar más tarde. Esa sería la explicación por qué se ven más impactados. El impacto de los hijos, como decíamos, tener hijos tiende a reducir los ingresos de las mujeres más que la de los hombres, especialmente cuando los hijos son pequeños, como decíamos. Esto puede reflejar la carga desproporcionada del cuidado de los niños que ellas asumen y las posibles interrupciones en su carrera profesional. Aquí vamos a ver otra tabla interesante, que es cómo las
de acuerdo a las edades, cómo invierten en acciones. Allí está la proporción de acciones sobre el patrimonio que tiene cada uno de los individuos. En este caso, por ejemplo, vemos que eso que dice condicional son los que tienen acciones, y no condicional se consideran a ambos, los que tienen o no tienen acciones. En este caso, de la muestra, por supuesto. En este caso vemos que los que tienen acciones tienen un incremento a partir de los 50, 60 años. Y esto mismo sucede en las otras situaciones, por ejemplo, cuando son solteros, hombres o mujeres. En cambio, si ustedes ven los no condicionales, pues llegan con la justa 23% los que tienen acciones. Así que veamos, casados y solteros, las condicionales, o sea, los que poseen acciones, muestran que tienden a una mayor participación en acciones a medida que envejecen, alcanzando el pico, como decíamos, en el rango de 50 a 60 años. Esto puede reflejar la capacidad para invertir en activos riesgosos a la medida que los individuos acumulan más patrimonio y experiencia financiera. Los solteros. Los hombres solteros tienen una mayor participación de acciones que las mujeres solteras. Casados y solteros. Las participaciones incondicionales más bajas sugieren que una parte significativa de la población no invierte en acciones. Como decíamos, hemos encontrado que es solamente hasta el 23%. Implicaciones para inversiones, y eso en Estados Unidos. Implicaciones para inversiones o para inversores. Fomentar la participación en el mercado de valores desde una edad temprana, especialmente entre mujeres y personas solteras, puede ser una área de enfoque para la educación financiera y las políticas públicas. Aquí vemos unos gráficos que también son bien interesantes. De la parte izquierda son los que tienen estudios secundarios y en la parte derecha los que tienen estudios superiores. Aquí vemos la que tienen estudios secundarios y vemos que más o menos los ingresos, las formas de la curva son parecidas, pero hay una diferencia. El eje de las Y es solamente hasta 500 en el caso de los estudios secundarios, y en la de estudios superiores está a 1000, o sea, la proporción es diferente. Tienen una curva semejante en el sentido de la forma, pero están distribuidas de diferente manera porque tienen más ingresos, lógicamente, posteriormente a lo que decíamos al inicio, los que llegan a culminar su carrera y que tienen estudios superiores. Aquí estamos viendo que hay una cosa bien interesante, que los que tienen estudios secundarios y que tienen hijos, que es la línea que estamos señalando, ¿no? Punteada, digamos, esa línea es la que tiene más cantidad de acciones. O sea que los que tienen hijos durante los años laborales, los hogares con niños tienden a colocar entre 5 a 15 puntos porcentuales de su riqueza en acciones en comparación a hogares sin niños. Esta cosa es bien interesante, como una forma de ir protegiéndolos a futuro. Aquí tenemos una tabla también que nos muestra, ahí lo vamos a poner, el cambio de estado civil y cómo varían las acciones, cómo impacta esto en las acciones que poseen. Miren, aquí los hombres, por ejemplo, cuando se divorcian, se ven impactados positivamente. Mejora su cantidad de acciones que poseen. Hay un cambio positivo, tanto en los que tienen estudios secundarios como en los que tienen estudios superiores. Las mujeres, en cambio,
pues tienen un impacto negativo. Cuando, estando casadas, terminan viudas, tanto en los estudios secundarios como en los estudios superiores. La viudez se impacta negativamente. Aquí estamos viendo más bien otro punto, que es cuando una mujer que ha estado divorciada se vuelve a casar. Aquí el impacto es positivo, tanto en las mujeres con estudios secundarios como en los estudios superiores. El impacto en la transición al matrimonio es lo que vamos a ver en este momento, y generalmente se reduce la proporción de acciones que se poseen en el portafolio a medida que envejecen las personas. El impacto del divorcio. Los hombres tienden a aumentar la participación en acciones en edades más jóvenes después del divorcio. Las mujeres parecen ser más afectadas negativamente por el divorcio en términos de reducción de la proporción de acciones. El impacto de recasarse, de volverse a casar. Las mujeres tienden a aumentar la proporción de acciones en el portafolio, especialmente en edades jóvenes y maduras. Puede reflejar la mayor estabilidad financiera y la nueva estrategia de inversión al establecer una nueva familia. Impacto de la viudez. Muestra una gran reducción en la proporción de acciones, especialmente en edades jóvenes para las mujeres. Las mujeres se ven afectadas con este cambio de estado civil. Conclusiones. La educación superior conlleva una mejor situación financiera. La mujer es afectada económicamente cuando tiene hijos menores de 2 años. Las personas que compran acciones y tienen hijos tienen un 10% más de acciones que la que no tienen hijos. Y finalmente, todavía son pocas los que invierten en acciones, 23%, y se requiere una educación financiera como política pública. Esto ha sido Un Médico en la Bolsa, que nos trae esta vez para ustedes una nueva publicación al alcance de ustedes, porque es una publicación de hace 14 años en la que ya se conocía cómo estaba la situación, que es muy interesante, con los ciclos de vida, cómo funciona la gente para invertir, cómo les impacta en su asignación de